No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Tenemos que escuchar atentamente lo que Jesús dice. Tengamos en cuenta que Jesús se dirige al pueblo judío, y algunos ya estaban llamándole Señor, y sin embargo más tarde se niegan a aceptar la obra de la cruz. Solo el que hace la voluntad de mi Padre. Jesús no está hablando de las obras, Él está hablando de voluntad. En otro lugar Jesús dijo, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Juan capítulo 6, verso 40. Si conectamos estos dos versos, vemos que es posible hablar de Jesús como Señor, pero nunca realmente recibirlo como nuestro Salvador. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. La Escritura no nos dice que somos salvos por las obras. Las obras que se nos da para hacer después de ser salvos son las obras asignadas a nosotros por el Espíritu Santo, y estas no son obras para la salvación, sino que son obras que glorifican a nuestro Padre. Tenemos que tener en cuenta la diferencia entre la voluntad y obras. En Mateo capítulo 7, versos 22 y 23, Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son esas personas que se dedicaron a profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros que se hicieron supuestamente en el nombre del Señor? Estos son los falsos profetas y maestros. Note lo que Jesús dijo, nunca os conocí. Esto solo puede significar que estas personas no habían nacido del Espíritu de Dios. Si Él nunca supo de estas personas, entonces no le pertenecían. En el Antiguo Testamento leemos las palabras que se dieron a conocer a Jeremías acerca de los falsos profetas de los últimos días. Al final de los tiempos lo comprenderán con claridad. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Jeremías 23, 20 y 21. El mundo está lleno de falsos profetas que hoy en día hablan por medio de espíritus mentirosos. Estos falsos profetas dicen hablar en nombre del Señor, pero su mensaje no es un mensaje de arrepentimiento y de aceptación. Es un mensaje de prosperidad y bendiciones. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 2. Y Jesús nos dice también en Mateo capítulo 6, verso 24, que nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús describe a aquellos que serán capaces de invocar su nombre en el día del juicio. Serán aquellos que escuchan sus palabras y las ponen en práctica, las mismas que se refiere al versículo 21, como aquellos que obedientemente hacen la voluntad del Padre en el cielo. Los verdaderos creyentes son los buenos árboles que producen frutos buenos. Las verdaderas ovejas que miran a Cristo, que dependen de Él, que se comprometen con Él y confían en Él y creen en Él,
para justicia, para la salvación y para la vida eterna. Y que no se sirven para ellos mismos, sino para glorificar a Cristo. Estos son los que entrarán en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día.